Durante la pandemia, la UNAM no se detuvo y logramos números muy positivos. Más de 200,000 estudiantes obtuvieron becas para bachillerato, licenciatura o posgrado. Entregamos más de 68,000 tabletas. Triplicamos nuestras aulas virtuales a más de 88,000. Con más estudiantes beneficiados, nos refrendamos como la Universidad de la Nación. Somos Positivamente UNAM. En los muros del antiguo colegio de San Ildefonso, lugar donde nace el muralismo mexicano, se encuentra narrado uno de los capítulos de la historia de México, la Revolución. La historia se cuenta a través de los frescos hechos por José Clemente Orozco entre 1926 y 1927. Hay pocas obras de arte en el país tan importantes como esta. La característica de estos murales es que forman parte de un proyecto artístico del Estado, pero muy tempranamente se convierten también en un instrumento de crítica. El pintor mexicano plasmó una dura crítica a la violencia campesina del momento, la cual no terminó con la revolución,
pues continuó la opulencia y explotación de la clase trabajadora por parte de personajes de la política que se incomodaron con su obra. Lo que hace es poner sobre los muros la realidad. La realidad es que México es un país que sigue en una especie de guerra civil no declarada, que el campo mexicano, que los pequeños poblados siguen siendo presas de una violencia que no se entiende. Esto lo procesa él como imágenes que refieren al ciclo de la vida y la muerte. A través de casi 30 obras distribuidas en la planta baja, primero y segundo pisos del antiguo colegio de San Ildefonso, Orozco retrata la fuerza y el dolor de la lucha revolucionaria, la división de las clases sociales, el mestizaje y el sueño de construir un nuevo país que buscaba el movimiento posrevolucionario. Su obra fue una ruptura cultural, y que inicie en este edificio emblemático le da un gran simbolismo y fuerza a la madurez de la conciencia nacional que buscaba el artista. Es un arte simbólico, no solo es un arte realista, como se ha dicho, y no ha vuelto a pasar que el crítico de un movimiento político sea uno de los voceros de ese consenso político. UNAM. 100 años de muralismo.
Siqueiros es el más novedoso, el más experimental de los muralistas. En 3 de las 4 caras de la torre de rectoría de la UNAM en Ciudad Universitaria se ubican los murales más conocidos de David Alfaro Siqueiros, considerado el padre del muralismo callejero. La obra de Siqueiros se caracteriza por la búsqueda y el hallazgo de nuevos materiales, de nuevas herramientas y de nuevas perspectivas en relación al muralismo. Inspirados en la animación y el movimiento de las caricaturas de Disney, aprendidas por Siqueiros en Nueva York, los murales reúnen una técnica innovadora para su tiempo, la escultopintura, estructuras metálicas cubiertas de concreto y detalladas con mosaico de vidrio. Y a través de la obra del muralismo en Ciudad Universitaria nace la segunda etapa del muralismo. Él decía que los murales callejeros tenían que ser muy sintéticos y que la escultopintura permitía que se viera toda la figura con mucho más claridad. Bajo ese concepto, Siqueiros creó el mural El pueblo a la universidad al pueblo, en el lado sur de la torre, inspirado en el discurso de José Vasconcelos al tomar posesión como rector en 1921. Él plantea que él venía a la universidad no para trabajar para la universidad, sino para inspirar a los universitarios a trabajar para el pueblo. Por ello, en el mural se ve a un grupo de universitarios portar sus herramientas y salir del campus para entregar a la sociedad sus conocimientos. En el lado norte del edificio central se encuentra el derecho a la cultura, un brazo monumental que apunta hacia 5 fechas fundamentales en la historia de México, aunque la última quedó a propósito como una interrogante. En el muro poniente con vista al campus central está el nuevo símbolo universitario, mural que Siqueiros no concluyó y representa una abstracción del escudo de la UNAM. Justo en ese espacio sesionaba hace algunos años el Consejo Universitario y actualmente hay un auditorio. La UNAM como el símbolo del saber. Siqueiros era un profundo respetuoso de la ciencia, del arte. UNAM. 100 años de muralismo. Hablando de libros y de cosas que nos gustan y nos apasionan. ¿Cómo surge tu amor por la lectura? Pues fue bien raro. Poco antes del amanecer se calmó el viento, después regresó. Pero hubo un momento en esa madrugada en que todo se quedó tranquilo, como si el cielo se hubiera juntado con la tierra.
Apenas entiendo lo que significa envejecer cuando me vi sonriendo en la entrada de Home Depot. En la pantalla vacía de mi teléfono paso algunas horas descifrando de qué se tratará mi vida. Voy por el vacío como por tu indiferencia. Subí una foto de mis pies, obtuve 20 likes que no son tuyos. Voy por el vacío como por tu tristeza. Subí una foto de mis lágrimas, obtuve 80 likes y más ganas de morirme. Voy por el vacío como por tu aprobación. Subí una foto de mi inseguridad desnuda, obtuve 100 likes, 10 comentarios. Llamar la atención no significa superarla. Un par de amigas se agregaron a mi lista de amigos, que no conozco. El tiempo pasa más rápido en los memes que sobre la piel. Cada mañana cuando mi piel muerta se desprende, un meme muere. Estoy más harta de Wikipedia que de ti. Todos saben cosas, meten mano. Eres como una versión mejorada de ti mismo. Me parezco más a una imagen en tu feed que a una gota de agua queriendo caer desde la punta de un árbol. En tus mensajes descifro Paola y un par de emoticones, que significan el amor es una decisión en la muerte. Puedo abrir y cerrar la puerta de un Oxxo para que me des algo que no tengo, como futuro o decisiones propias. El dinero solo sirve para nombrarme. Cuando esté bajo esa roca, nada podrá salvarme. Imagínate soportar ser Kim Kardashian y tener dolor de estómago. Retortijón por comer birria de perro. Se les acabó su pendeja. Cada día hay una palabra nueva, como gostear, zona de amigos. Veo tu rostro, teñido de rojo, bajo la luz de la lona de esa taquería. Amor, te acompaño al fin del mundo, donde mezclen buche, nana y trompa, en el mismo caso. La poesía no es más que una versión pirata de Dios. Mi psicoanalista insiste en que deje de compararme con la ciudad. Una torta ahogada, la zona cerrada del centro, la línea 3 del tren ligero. Cuando recibí tu paquete, el repartidor preguntó mi parentesco contigo. Dije matrimonio. El mensajero de Amazon fue nuestro único testigo. Invítame al tianguis, el último día. En el suelo buscamos tesoros, como buscar razones para vivir. Se trataba de ser más listos que los otros. El que determina el precio en un regateo, gana. Días más o menos, admirando el sol sobre los juguetes mugrosos, la ropa de segunda. Mano, todas las manos han tocado nuestros cuerpos. El muralismo mexicano cumple en 2022 un siglo de vida. Este movimiento inició entre 1921 y 22 en el antiguo Colegio de San Ildefonso. La universidad ha estado ligada a ese proceso desde el principio. Los murales en la preparatoria son un testimonio de ello. Donde José Vasconcelos reunió a un grupo de pintores, entre quienes estaba el Dr. Atl, Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros, para cultivar artísticamente a los jóvenes de México. En esos años, Roberto Montenegro pintó el Árbol de la Vida en la Sala de Discusiones Libres de San Pedro y San Pablo, perteneciente a la Universidad Nacional. Pero para algunos, todo comenzó con una obra de Diego Rivera que proféticamente lleva por nombre La Creación, ya que este, a diferencia del primero, se ajusta totalmente a lo que hoy entendemos por muralismo. Esta vanguardia que comienza a crear un nuevo modelo de imágenes, un nuevo tipo de propuesta visual. ¿Pero por qué se dice que San Ildefonso es la cuna del muralismo? Porque a la par de La Creación, muchos de los artistas más importantes del siglo XX pintaban otros 40 murales, creando sin proponérselo una gran obra de conjunto que hoy desafía al tiempo. Ese encuentro, ese diálogo entre todos estos artistas trabajando de una manera prácticamente simultánea hizo que, digamos, lo que podemos llamar el laboratorio. Hace 100 años, San Ildefonso albergaba la Escuela Nacional Preparatoria y los murales estaban pensados para conectar con los estudiantes. Un joven alumno llamado Octavio Paz lo describía así. A esta hora, los muros rojos de San Ildefonso son negros y respiran. Sol hecho tiempo, tiempo hecho piedra, piedra hecha cuerpo. El muralismo no tardaría en salir al mundo y sembrar sus obras en distintos países, pero el antiguo Colegio del Centro sigue siendo una cuna obligada para visitar.
de ver como en un solo conjunto, ¿no? En un solo inmueble, la diversidad de propuestas plásticas, estilísticas, temáticas. Yo creo que eso es lo que lo hace mucho más rico y mucho más emblemático a quienes visitamos. Podemos visitar también San Ildefonso. Y es que aquellos murales aún responden a esta idea de que el arte es revolucionario. Estamos nutridos de estas imágenes y tenemos que volver a reflexionar qué es lo que significan, ¿no? Hay problemas que siguen presentes en la sociedad mexicana y que pues no necesariamente se resolvieron. Parafraseando un dicho popular, las paredes hablan y a 100 años, las de San Ildefonso tienen mucho que expresar. En la planta baja del edificio B de la Facultad de Química de la UNAM se ubica una pieza misteriosa y tímida. El único mural abstracto de todo el campus central de Ciudad Universitaria. Es una obra muy especial por su completa integración con la arquitectura. Y a la vez nos dan a nosotros, el público, los transeúntes, los estudiantes, pues nos da una experiencia estética, ¿no? Un goce estético como parte de su funcionamiento. También es una obra de vanguardia para su tiempo, pero se desconoce el título y autor. Por ser abstracto, no está firmado, porque está lejano de la producción del arte oficial de ese momento, que era el mural lleno de iconografía y de discurso postrevolucionario en esta idea de instruir. El edificio fue diseñado por los arquitectos Fernando Barbará Cetina, Carlos Solórzano y Félix Tena en 1952, y por algún tiempo funcionó como anexo de la Facultad de Veterinaria, razón por la cual se cree que su temática es un desfile de animales hechos con mosaicos venecianos, pero al ser abstracto puede tener otras interpretaciones. Se inserta en una tendencia internacional de murales decorativos en edificios modernos, en lobbies, en entradas, en patios, etc. O sea, realmente este es un mural muy de los años 50, muy de 1952, ¿no? Sería cómodo en muchísimos edificios de todo el mundo de esa misma década, en lugares donde no había un discurso postrevolucionario. Al mural se le encuentra similitud con la técnica, estilo, uso del espacio y materiales del conjunto Aristos de la Ciudad de México, obra del arquitecto José Luis Benlliure. Pero desde luego no podemos atribuírselo a nadie, porque no tenemos las pruebas suficientes. Por ahora, seguirá siendo el mural misterioso y abstracto del campus universitario. UNAM. 100 años de muralismo.
En el Colegio de San Ildefonso hay un patio chico que resguarda un tesoro, los primeros murales de David Alfaro Siqueiros. Se trata de El entierro del obrero sacrificado y El llamado a la libertad, que hacen alusión a la parte militante del artista, y de la alegoría de los 5 elementos y los mitos, con una temática más simbólica. Fueron realizados entre 1923 y 1924 en el cubo de la escalera del recinto universitario que hoy es el Museo de la Luz. Este espacio fue asignado por José Vasconcelos a Siqueiros, quien fue el último en incorporarse al proyecto muralístico del entonces secretario de Educación Pública, en el que participaron también Diego Rivera y José Clemente Orozco, entre otros. Con tan solo 26 años, esta era la primera vez que Siqueiros se enfrentaba a pintar en muros, así que experimentó con la encáustica y el fresco. De alguna manera nos anuncia lo que iba a ser después el gran pintor en otros murales en espacios públicos como el Palacio de Bellas Artes. Sin embargo, no pudo terminarlos, entre otras cosas por su activismo político y el descontento de los estudiantes de la Escuela Nacional Preparatoria, quienes vandalizaron su obra. Siqueiros también lo dice en sus propias memorias, me llamaban el coronelazo, incluso dice, tendríamos que cargar con pistola para defendernos de los propios estudiantes. El ataque llega a ser como muy duro, Vasconcelos también sale de la Secretaría de Educación Pública, los artistas se sienten de alguna manera desprotegidos y Siqueiros es el único que no llega a terminar sus murales. En los 4 murales, el pintor buscaba plasmar su concepción de la vida y sus ideologías políticas. Los temas están, que finalmente es también hay un objetivo político en estos murales y que sí, después lo habría como fundir, ¿no? También como los propios intereses plásticos formales que después dominó y también gracias a la implementación de otras técnicas. Tras su salida del recinto, Siqueiros emprendió una serie de viajes a Guadalajara, América Latina, Europa y Estados Unidos, donde desarrolló y maduró su propia visión artística para realizar obras en Bellas Artes, el Centro Médico, el Sindicato Mexicano de Electricistas y la Torre de Rectoría de la UNAM. Pero sus primeros trazos quedaron plasmados en el Patio Chico de San Ildefonso, cuna del muralismo mexicano. UNAM. 100 años de muralismo.
Diego Rivera planeó que al llegar al Estadio Olímpico, un ave bicéfala creada por un cóndor y un águila que arropan con sus alas a una pareja desnuda recibieran a los aficionados. El ave, símbolo del escudo universitario, está parada en un nopal, mientras que la pareja le da a su hijo una paloma, el símbolo de la paz universal. A los extremos, dos deportistas prenden la llama olímpica y a los pies de todos ellos se ve al dios Quetzalcóatl. Rivera consideraba al mural titulado La Universidad, la Familia y el Deporte en México el proyecto más importante de su vida. Era conquistar el exterior, hacer murales que habitaran con la intemperie, que resistieran la lluvia, el viento, el sol, y como el arte antiguo de México, que siguiera de pie durante décadas. Para integrar su obra con la arquitectura del estadio, Diego Rivera eligió la técnica de alto relieve, a la cual daba forma y volumen con concreto, y la recubría con piedras de colores naturales como tezontle, tecali, mármol y piedras de río, en donde planteaba de este lado del estadio, digamos, una alegoría, una alusión al deporte en el siglo XX. Y del otro lado del estadio iba a ser una historia, una alegoría del mundo prehispánico. Los bocetos del mural muestran que originalmente el proyecto rodearía todo el talud del estadio, pero solo se terminó la fachada principal. Por un lado, Rivera, en sus bocetos, en sus dibujos, planificó esta intervención como una especie de cinematismo, es decir, como un fotograma de un atleta que va saltando. La versión oficial señala que los trabajos no se terminaron por los problemas de salud de Rivera a causa del cáncer y por la falta de presupuesto, aunque pudo haber también otras razones. Rivera empieza a polemizar con los arquitectos encargados de la obra de Ciudad Universitaria, porque tiene esta diferencia de ideas respecto de cómo se debe comportar la arquitectura cosmopolita. Desde 2007, el mural del estadio es Patrimonio Cultural de la Humanidad. Definitivamente no sería el Estadio Olímpico Universitario sin el gran mural de Diego Rivera. UNAM. 100 años de muralismo. Este 2022 el muralismo cumple 100 años, y la primera obra de este movimiento es El Árbol de la Vida de Roberto Montenegro. Y no fue tan bien recibido.
Y la crítica, los comentaristas hablaban de esta cosa fallida, ¿no? de Montenegro. Este se pintó y terminó antes que la creación de Diego Rivera, pieza con la cual, se dice, arranca este importante capítulo del arte nacional. Rivera sí se impregnó de las vanguardias artísticas que estaban dándose en Europa. No los manejaba Montenegro. Y entonces sí la crítica se daba cuenta, hay algo fallido en estos murales. Sin embargo, lo pintado por Montenegro tiene una fuerte inspiración vasconceliana. Originalmente se pintó al temple una alegoría también de San Sebastián. Era un hombre atado a una columna y asaeteado por 6 mujeres de un lado y 6 mujeres del otro lado. Esta primera versión no debió gustar al maestro Vasconcelos porque demostraba mucha debilidad del ser humano, ¿no? El hombre en particular. Cuando se inaugura, ya se ve el mural, en lugar de San Sebastián se ve ya el hombre que vemos ahorita, pues tiene una armadura. Además, el exrector de la Universidad Nacional sugirió a Montenegro desde un principio añadir la frase goetheana que corona el mural: acción supera al destino, vence. Hoy la pieza de Montenegro puede ser visitada en el Museo de las Constituciones de la UNAM. Un mensaje político fuerte para su momento histórico, pues lo hace más contundente y lo hace más efectivo, como fue el caso de Rivera. Pero si no es así, en el caso de Montenegro, si no es un pintor de combate, ¿no? Pues tampoco se le debe descalificar. UNAM. 100 años de muralismo. Durante la pandemia, la UNAM no se detuvo y logramos números muy positivos. Creamos 3 licenciaturas más, ampliamos nuestra oferta educativa a 132 carreras y aumentamos nuestra matrícula a más de 366,000 estudiantes, casi 10,000 más que al inicio de la crisis sanitaria. Con estas acciones, nos refrendamos como la Universidad de la Nación. Somos positivamente UNAM. A mediados de los 80, el mural Abstracción Integrada hizo lo improbable para sobrevivir. Recorrió los 25 kilómetros que separan a la colonia industrial Vallejo de la ciudad universitaria de la UNAM en la Ciudad de México. Un viaje que debió hacerse debido a que la fábrica donde estaba había cerrado y quedarse era un gran riesgo. Quien era director de la fábrica en ese momento le dijo: ¿qué podemos hacer con este mural para que no se pierda? A lo cual Luis Almeida dijo: se puede desprender.
y probablemente el mejor recipiendario sea la Universidad Nacional Autónoma de México. Él era egresado de la Facultad de Arquitectura. Donada a la universidad, esta obra del guatemalteco Carlos Mérida se ha vuelto un referente para quienes transitan por el sur de la ciudad. Se volvió el indicador para quien viene por Insurgentes de dónde es el ingreso al Centro Cultural Universitario. Todos le llaman Los Azulejos, porque está hecho con mosaico de Talavera de Puebla. Es la única obra que utiliza este material y de cierta manera él quería que fuera un material muy sencillo, un material que estuviera acorde con una zona industrial. Carlos Mérida creó una vasta obra en México, mucha de la cual se ha perdido, en parte, porque él era guatemalteco y la ley de patrimonio no protege creaciones de artistas extranjeros. Son estos recovecos que tiene la ley frente a los cuales no podemos hacer nada. Pero hoy, la UNAM le da una protección que no tendría fuera. Justa recompensa para un mural que enriqueció el patrimonio artístico de México y que atravesó media ciudad para convertirse en patrimonio universitario. UNAM. 100 años de muralismo. En el corazón de la ciudad universitaria sobrevive un pedazo del Tepito más combativo. Es el mural que la gente de ese barrio capitalino obsequió a estudiantes y alumnos de la Facultad de Arquitectura de la UNAM por sumarse en la defensa de su estilo de vida y tradiciones. Aquí tenemos el trabajo que realiza Tepito Arteaga con directamente el trabajo del pintor Daniel Manrique, que elabora este mural en el que plantea que el barrio de Tepito reconoce al Taller 5 por su trabajo, y esto se inaugura en noviembre de 1980. En el fondo, esta obra habla de resistencia. A mediados de los años 70, autoridades del entonces Distrito Federal amenazaban con destruir las vecindades del barrio para abrirle espacio a oficinas y a un gran centro comercial. Para frenar esto, los tepiteños se acercaron a la UNAM, donde alumnos y profesores plantearon una alternativa. El contraplan no era más que combatir una propuesta oficial del gobierno de la ciudad en los mismos términos técnicos y de desarrollo que se requería para mostrar otra forma de enfrentar esa problemática sin tener que destruir el barrio ni desplazar a la población. Sin embargo, ni el proyecto gubernamental ni el universitario se llevaron a cabo, pero la propuesta del Taller 5 cosechó premios en el extranjero. Se llevó a Varsovia y ahí fue seleccionado para tener el reconocimiento tanto de la Unión Internacional de Arquitectos como la distribución de premios, y en este caso se le otorgó el premio de la Universidad de Buenos Aires. De este capítulo poco conocido, donde uno de nuestros barrios más tradicionales pudo desaparecer, nos quedan algunas tesis y este mural sin nombre, el cual, aunque fue creado con pintura vinílica comprada en la tlapalería, es una muestra espontánea de agradecimiento a la comunidad universitaria por el tiro chido que se aventó el Taller 5. UNAM. 100 años de muralismo.
Durante la pandemia, la UNAM no se detuvo y logramos números muy positivos, al registrar más de 200,000 nuevos ingresos en bachillerato, licenciaturas y posgrados, más de 66,000 egresados y más de 45,000 títulos y grados emitidos. Con más estudiantes beneficiados y más avances tecnológicos, nos refrendamos como la Universidad de la Nación. Somos Positivamente UNAM. La Facultad de Derecho de la UNAM es la entidad universitaria con más murales en su interior, y lo es por su interés en adoptar obras que por distintas razones tuvieron que ser removidas de sus lugares de origen. Los alumnos, al darse cuenta de la belleza que los rodea, la van percibiendo, la van asimilando, y antes o después, de una manera u otra, forman parte de su personalidad. Los 6 murales que embellecen salas, auditorios y pasillos no son de temas jurídicos, pero de cierta forma, la facultad les ha hecho justicia. La lucha sindical de Pablo O'Higgins fue prácticamente arrancado de los talleres gráficos de la Nación, pero gracias a las técnicas de desprendimiento y restauración, hoy se mantiene su originalidad, y con las limitantes de haber estado en el cubo de una escalera, se exponen fragmentos en la unidad de posgrado. Lo mismo ocurrió con el mural Valle de México de Guillermo Mesa, que iba a ser desmantelado de su sitio original por remodelación. Los 2 paneles al fresco de María Izquierdo iban a ser parte de un mural que la pintora realizaría para el antiguo Palacio del Ayuntamiento en 1945, pero este se canceló por oposición de otros artistas. Madonna estaba originalmente en la casa del abogado Alfonso Noriega, profesor de la Facultad de Derecho, pero la propiedad se puso en venta. El expresidente de México Ernesto Zedillo la compró, pero el mural no fue del agrado de su esposa, por lo que la obra fue rescatada por la facultad. Conquista y destrucción de México Tenochtitlan también fue salvada por la facultad, aunque luego de una difícil negociación. Porque aunque a nadie le interesaba ya el mural, ni al director del museo, ni a la Secretaría de Cultura, ni a las autoridades administrativas, nadie quería tomar la responsabilidad de deshacerse de un mural. Todas estas obras han sido testigos de exámenes profesionales y conferencias, y hoy son parte de la vida diaria de los futuros abogados de la nación. Cuando los alumnos pasan por aquí, los ven, los disfrutan o los ignoran, pero todo eso hace que los murales vivan, vibren. UNAM. 100 años de muralismo. Los murales ocupan un lugar especial en el arte mexicano, no solo por su tamaño, sino por ser nuestras obras de mayor proyección en el mundo. Pero pese a su importancia, en los últimos 100 años algunos nos han sido arrebatados, ya sea porque se han perdido, han sido destruidos o incluso porque fueron borrados. Tal fue el caso de los murales que el Dr. Atl pintó en el Colegio de San Pedro y San Pablo, los cuales, por mostrar desnudos en lo que entonces era una escuela secundaria, fueron raspados a fin de no dejar vestigio de ellos en las paredes. Estos murales están desaparecidos. Los mandó borrar Narciso Bassols. Con frecuencia, la falta de un papel es argumento para atentar contra el arte público, como ocurrió en Morelos con los murales que albergaba el legendario Casino de la Selva, demolido para erigir en su lugar un supermercado. Cuando se toma la decisión de que está abandonado el casino, ya finales de los 90, en los 2000, como no tiene esa nominación de patrimonio, se decide tirar ese espacio porque se vende el predio y solo se salvan los de Josep Renau, que ahora los integraron en el proyecto del Papalote de Cuernavaca. Hay otras formas de perder un mural. A veces, simplemente se les oculta en donde nadie tiene acceso a ellos.
Tenemos el ejemplo de América Tropical hecha por Siqueiros, pues no se ha sacado, se sabe que está en una bodega del Estado de México de Limbal, pero no se ha sacado a una exposición, no se pone a la disposición del público. Con cada mural que se pierde, perdemos también una parte de nosotros, y detrás de cada una de estas obras que no está, hay una historia que merece ser contada. UNAM. 100 años de muralismo.